En el año 2001, DreamWorks lanzó una película que parecía destinada al fracaso. Un ogro verde como protagonista. Un cuento de hadas que se burlaba de los cuentos de hadas. Una historia llena de chistes extraños, personajes imperfectos y una estética que rompía completamente con lo que Disney había construido durante décadas. Muchos pensaron que Shrek sería simplemente otra película animada más. Pero ocurrió algo que nadie esperaba. El ogro que vivía en un pantano terminó convirtiéndose en uno de los personajes más queridos de la historia del cine. ¿Pero cuál fue realmente el secreto detrás de su éxito? La respuesta es algo que DreamWorks quizás nunca imaginó. Si miramos la fórmula clásica de los protagonistas de animación, Shrek parecía ser exactamente lo contrario. No era un príncipe. No era elegante. No tenía una apariencia diseñada para vender juguetes. Era un ogro malhumorado que prefería estar solo, comer ratas y proteger su pantano. En una época donde los héroes animados buscaban ser perfectos, DreamWorks apostó por algo completamente diferente, un protagonista con defectos. Y ahí apareció la primera clave del éxito de Shrek: la gente no se enamoró de él porque fuera perfecto. Se enamoró porque era real. Durante años, las películas de princesas seguían una estructura conocida: una princesa en peligro. Un héroe perfecto. Un villano claramente malvado. Y un final feliz. Pero Shrek llegó para decir: ¿y si las cosas no fueran así? La película tomó todos esos elementos clásicos y los puso al revés. El príncipe encantador no era realmente encantador. La princesa escondía un secreto. Y el ogro era el personaje con el corazón más humano. Pero el verdadero golpe de genialidad fue que la película no solo se burlaba de los cuentos. También los amaba. Aunque muchas personas recuerdan a Shrek por sus chistes y referencias, la verdadera razón de su impacto fue mucho más profunda. La película hablaba de algo que todos hemos sentido alguna vez: la sensación de no encajar. Shrek construyó una muralla alrededor de sí mismo, porque tenía miedo de que los demás lo rechazaran. Decía que no necesitaba a nadie, pero en realidad, solo quería que alguien lo aceptara. Y esa fue la sorpresa: el monstruo de la historia no era Shrek. El verdadero monstruo era la idea de que alguien debía cambiar para merecer amor. Otro elemento que hizo que Shrek sobreviviera al paso del tiempo fue algo que pocas películas consiguen: convertirse en parte de la cultura popular. La banda sonora, los diálogos, los memes, las escenas que millones de personas pueden reconocer en segundos. Shrek dejó de ser solamente una película, se convirtió en una experiencia compartida por generaciones. Los niños que la vieron en 2001 crecieron, y décadas después siguen hablando de ella. Quizás lo más interesante es que el mayor triunfo de Shrek nació de aquello que parecía un problema. DreamWorks no creó un héroe tradicional, creó un personaje incómodo, diferente, imperfecto. Y justamente por eso, millones de personas encontraron algo de sí mismos en él. El secreto no estaba en hacer que un ogro pareciera un héroe, el secreto estaba en demostrar que un ogro también podía serlo. Pero para entender realmente por qué Shrek se convirtió en un fenómeno, tenemos que volver al momento en el que todo comenzó. A finales de los años 90, DreamWorks Animation todavía era un estudio joven intentando competir contra un gigante que parecía imposible de vencer. Disney dominaba la animación con historias llenas de magia, princesas, canciones memorables y personajes diseñados para convertirse en clásicos. En ese escenario, lanzar una película protagonizada por un ogro parecía una apuesta demasiado arriesgada. No era el tipo de personaje que normalmente encabezaba una historia familiar. Los ogros eran criaturas asociadas con el miedo, con los villanos y con aquello que los héroes debían derrotar, pero DreamWorks decidió hacer algo completamente inesperado. Convertir al supuesto monstruo en el personaje con el que todos terminaríamos identificándonos. Lo curioso es que el nacimiento de Shrek estuvo rodeado de dudas. La idea de adaptar el libro infantil escrito por William Steig parecía complicada, porque la historia tenía un concepto extraño: un ogro que no quería convertirse en héroe, sino simplemente vivir tranquilo, lejos de los demás. En lugar de crear un protagonista perfecto, los creadores decidieron construir un personaje lleno de contradicciones. Shrek era fuerte, pero inseguro, parecía no necesitar a nadie,
pero tenía miedo al rechazo. Decía odiar al mundo, pero en realidad solo quería encontrar un lugar donde pudiera pertenecer. Esa combinación fue lo que hizo que millones de personas vieran algo de sí mismas reflejado en un personaje que, a primera vista, parecía imposible de querer. Una de las decisiones más inteligentes de la película fue entender que los cuentos de hadas no necesitaban ser destruidos para ser reinventados. Shrek no funcionó simplemente porque se burlaba de las películas clásicas, sino porque conocía perfectamente esas historias y jugaba con ellas. Cada referencia, cada personaje exagerado, y cada momento inesperado funcionaba porque el público reconocía las reglas tradicionales de los cuentos. La película tomaba todo lo que parecía establecido y preguntaba, ¿qué pasaría si la princesa no necesitara ser rescatada? ¿Qué pasaría si el príncipe perfecto fuera realmente un personaje superficial? ¿Qué pasaría si el verdadero héroe fuera alguien que todos juzgan por su apariencia? Pero quizás el mayor secreto de Shrek estuvo en algo que muchas películas intentan conseguir y pocas logran: hablarle a diferentes generaciones al mismo tiempo. Los niños podían disfrutar de las aventuras, los colores y los personajes divertidos, mientras que los adultos encontraban una segunda capa llena de referencias, humor inteligente y críticas escondidas. Con el paso de los años, ocurrió algo que probablemente nadie dentro de DreamWorks pudo anticipar completamente. Shrek dejó de ser solamente una película exitosa y se transformó en un fenómeno cultural. Nuevas generaciones descubrieron al Ogro Verde, mientras que quienes la habían visto de niños regresaban a ella con una nueva perspectiva. Algunas bromas que antes parecían simples, ahora tenían nuevos significados. Algunos mensajes que pasaban desapercibidos comenzaron a sentirse más importantes con el tiempo. La película envejeció de una manera extraña y positiva. Mientras muchas obras quedan atrapadas en la época en la que fueron creadas, Shrek encontró nuevas formas de conectar con cada generación. Tal vez esa fue la verdadera sorpresa que DreamWorks nunca imaginó. Pensaron que estaban creando una película diferente, una parodia de los cuentos clásicos, una apuesta arriesgada con un protagonista poco convencional, pero terminaron creando algo mucho más grande, una historia sobre la aceptación, sobre romper etiquetas y sobre entender que aquello que hace diferente a alguien también puede convertirse en su mayor fortaleza. Porque al final, el verdadero secreto detrás del éxito de Shrek nunca estuvo en el ogro, en los chistes o en las referencias escondidas, estuvo en una idea sencilla pero poderosa: todos, incluso aquellos que parecen no encajar en ningún lugar, merecen tener una historia donde puedan ser los protagonistas. Y ahora queremos saber tu opinión. ¿Crees que Shrek realmente cambió para siempre la forma de contar historias animadas, o su éxito se debe a algo más? Déjanos tu respuesta en los comentarios, porque queremos conocer tu punto de vista. Si disfrutaste este análisis, recuerda darle un me gusta al video, suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones para no perderte los próximos contenidos sobre las historias, secretos y curiosidades detrás de las películas que marcaron generaciones.